En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, celebramos en este día la memoria litúrgica de Santa Isabel, llamada Santa Isabel de Portugal, pues fue reina de esa nación, pero también podríamos decir Santa Isabel de Aragón, puesto que nació en el reino de Aragón, concretamente en Zaragoza, donde pues para nosotros tiene, digamos, una razón todavía más emblemática por ser el lugar donde arraigó en España la fe, con la aparición de Nuestra Señora en carne mortal a Santiago y a sus dos discípulos. Pero fijándonos ya en lo que ha sido el recorrido histórico de esta gran mujer, es sin duda como el elemento de fe marcó toda su trayectoria. No es algo que podamos decir anecdótico en su vida, sino que siendo reina de Portugal, siendo una gran señora, destacó sobre todo por ser una gran creyente. Y esto desde su propia infancia. Fue criada en un ambiente religioso muy cuidado. Tenía ascendencia ya de santas. Santa Isabel de Hungría era tía abuela suya y pariente también de Santa Eduvigis. Por tanto, en ese ambiente, a pesar de que muchas veces podemos tener una idea de las cortes medievales llenas de vicios y de frivolidades, pues muchas veces nos damos cuenta por los grandes santos que surgieron, que eran también un lugar apropiado para crecer en la virtud, en el buen ejemplo y sobre todo en la caridad para los súbditos. Santa Isabel destaca precisamente por la caridad. Fue una mujer entregada al completo a los demás. Su vida de fe, su oración, su vida de unión con Dios estaba cimentada precisamente en esa entrega y donación a los demás. Precisamente desde el puesto privilegiado que ocupaba, se buscó la manera de beneficiar al pueblo, teniendo un marido que no era un hombre muy devoto, sin embargo era gran admirador suyo, porque encontró en ella todas estas características que hemos escuchado en la epístola, de esta mujer fuerte, que busca el beneficio y el bien de los que la rodean. Tantos hospitales, lugares para atender las carencias más elementales del pueblo, pero sobre todo también promoviendo y fundando muchos monasterios para órdenes religiosas masculinas y también femeninas. Precisamente en uno de ellos, en el de Santa Clara Abella de Coimbra, fue donde ella culminó su vida terrenal. Después de enviudar, decidió hacer una peregrinación a Santiago de Compostela. Era, sin duda, una de las metas de los peregrinajes cristianos de aquel tiempo, como lo es también ahora. Y en esa peregrinación, en lo que se llama el Camino Portugués, Santa Isabel tomó la resolución de que aquella vida de consagración al Señor que de alguna manera había pretendido llevar dentro del matrimonio como esposa y como madre, podía acentuarla ahora con mayor entrega, entrando en la vida religiosa. Pero entrando en la vida religiosa con una particularidad, que no llegó a hacer la profesión de los votos monásticos de pobreza, castidad y obediencia. Y precisamente por ese amor
desinteresado a los demás, para poder seguir manteniendo el control de aquellos bienes y de aquellas riquezas, de manera que pudiera seguir socorriendo y asistiendo a los más necesitados. Así entró en ese monasterio de Santa Clara Abella de Coimbra, y allí, como una hermana más, en la humildad de aquel convento desempeñó todo tipo de tareas, sin tener ningún tipo de privilegio ni exclusividad. Pero hay otro aspecto que destaca en la vida de Santa Isabel de Portugal y que también queda expuesto en la oración propia del oficio de Santa Isabel, y es como ella buscó la reconciliación y la paz y la promovió en su entorno. Sabemos las dificultades que había en aquel tiempo entre reinos rivales, incluso dentro de un mismo linaje y de una misma familia. En concreto, tuvo que resolver enfrentamientos entre su padre, entre su esposo y su hijo en el campo de batalla. Y esto con gran audacia, manteniendo la oración mientras ellos discutían, mientras ellos tenían una discusión muy acalorada. Santa Isabel rezaba fervorosamente al Señor y después les transmitía un mensaje de reconciliación y de paz. Incluso ya después de haber entrado en la vida religiosa anciana, tuvo que ir a resolver un conflicto entre su hijo y su nieto, que sería el rey Alfonso XI de España, de Castilla. Pues aquella trifulca, aquella discusión le afectó ya profundamente, de manera que en cuanto regresó al convento, entregó su alma al Señor. Nos enseña Santa Isabel de Portugal a vivir la caridad en las cosas sencillas. Uno puede tener un ideal de caridad muy grande, querer ser la persona más bondadosa y generosa del mundo, pero nosotros tenemos que acomodarnos a lo que está a nuestro alcance y ser generosos, desprendidos, caritativos con aquellos que nos rodean, especialmente con los más pobres y los más vulnerables. Pero también tenemos que ser hombres y mujeres de paz y de reconciliación. Hoy no faltan los conflictos en los hogares, en las familias, en las comunidades cristianas. Tantas veces dentro de la propia Iglesia escuchamos noticias de divisiones, de trifulcas de un lado y de otro. Verdaderamente del Señor recibimos el don de la paz y por tanto tenemos que esforzarnos en ser también transmisores de esta paz, ser transmisores de la concordia, de la reconciliación los unos con los otros, aunque muchas veces nos toca ceder, nos toca agachar la cabeza, nos toca humillarnos. Que el ejemplo de Santa Isabel, especialmente ese espíritu de fe que a ella le movió a lo largo de su vida a hacer tanto bien, nos inspire también a nosotros a practicar estos mismos dones que ella tuvo en nuestra vida y así un día alcanzar como ella la santidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.